estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con todo sobre los bonos en la fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. Scotiabank se quemó fuerte en la Argentina durante la crisis del 2001, motivo por el cual decidió en el 2002 cerrar las puertas del banco Scotiabank Quilmes que había comprado en 1997. Tras su retirada por aproximadamente una década, llevó un litigio contra el Estado argentino argumentando que su licencia había sido revocada injustamente por el Banco Central. Después de esa decisión, sus activos fueron absorbidos por el Banco Comafi y el Macro. Pero 23 años después, el Scotia está pensando en volver al país en medio del optimismo que le está generando la estabilización del gobierno de Javier Milei. Escuchemos a continuación esta primicia en una entrevista que le hizo mi colega María C. Suárez al CEO de Scotiabank Colpatria, Jabbar Singh, en la ciudad de Bogotá. Hace más de 20 años ustedes salieron, por ejemplo, del mercado argentino y es el único mercado, digamos, grande de la región donde ustedes no están. ¿Qué está buscando Scotiabank Colpatria en América Latina? ¿Han pensado, por ejemplo, en volver a Argentina o en mirar otros mercados? Esa es una gran pregunta y no salimos de Argentina porque quisimos, casi que se nos obligó a salir de Argentina. Eso fue en el 2003, 2004. Scotiabank no sale de los mercados en los cuales entra, por lo general, y de hecho esta transacción lo demuestra. Mantenemos nuestra convicción y nuestro interés en seguir invirtiendo y apostándole a tanto Centroamérica como a Colombia, que es un footprint geográfico muy importante para nosotros y para nuestros clientes. En Chile somos el tercer banco, en Perú somos el tercer banco, en México somos el quinto banco. En Brasil tenemos una operación muy interesante de banca corporativa y de mercado de capitales, pero que es muy relevante para nuestra estrategia global de multinacionales. Entonces todo eso se mantiene igual y te puedo decir y replico las palabras de Francisco esta semana, y es: con esta transacción ya cerramos ese capítulo de reorganización de nuestro footprint en Latinoamérica. No esperen más anuncios de desinversión, si acaso algo de inversión, y con este footprint y con esta presencia de negocios y de geografías es con el que vamos a ejecutar nuestro plan estratégico a 5 años, que ya cursó su primer año con mucho éxito. Este año 2024 fue un año récord en resultados y en avance estratégico para nuestra banca internacional. Y regresando a tu pregunta de Argentina, es algo que venimos pensando. No soy quien para responder esa pregunta, pero sin duda con este nuevo gobierno hemos visto un flujo de capital a una proporción que no se veía antes. Hay un prospecto y una proyección y si se quiere, un optimismo con el futuro de Argentina. Argentina es un gran país con una escala, con una educación de la población impecable, con unos recursos naturales, y todos esos atributos deberían de darle buena promesa al futuro de Argentina. Esperemos que sea así. María C. entrevistó a Singh a raíz de la integración entre Scotiabank Colpatria y otro banco colombiano, el Davivienda, en una transacción que consolida operaciones en Colombia, Panamá y Costa Rica por $60.000 millones. Pueden verla ya mismo en la página de YouTube de Bloomberg Línea. 2. Argentina habría cerrado el 2024 con una inflación muy cercana al 118%, esto según el consenso entre las consultoras que relevamos el viernes en Bloomberg Línea. Efectivamente, Orlando J. Ferreres, Fernando Marul y CIT Asesores Económicos estimaron un 118%, EcoGo un 118,3% y el broker SBS un 117,3%. Recordemos que el REM del Banco Central, por su parte, había arrojado un 117,8%. El INDEC revelará el dato final mañana martes 14 de enero, como siempre a las 16 horas. Pasando al 2025, los analistas anticipan una marcada desaceleración. Y pasando al 2025, los analistas están anticipando una marcada desaceleración. Orlando J. Ferreres proyecta un 26%, EcoGo entre 26,5 y 53%, dependiendo principalmente del desempeño político del gobierno en un año electoral. Fernando Marul un 22%, SBS 29,3% y CIT entre 20
20 y 25%. Y según el REM del Banco Central, en tanto, la inflación anual 2025 sería del 25,5%. Las empresas enfrentan el desafío de adaptarse a esta nueva realidad tras operar con inflación de 3 dígitos desde febrero del 2023 y habrá que ver cómo van acomodando sus márgenes. 3. El optimismo de los argentinos sobre el futuro económico del país está en aumento y así lo refleja una nueva encuesta de Atlas Intel que publicó el viernes Bloomberg News. En diciembre, el 49% de los encuestados esperaba una mejora económica en los próximos 6 meses, un incremento de 8 puntos desde octubre, mientras que los pesimistas cayeron del 53 al 39%. El cambio en la percepción coincide con señales positivas en la economía que venimos comentando acá, como por ejemplo la salida de la recesión en el tercer trimestre del año pasado y el financiamiento que parece disponible para el gobierno con el repo que cerró a inicios de mes por $1.000 millones al 8,8% anual. También vienen mejorando las expectativas de consumo, con menos argentinos previendo reducir sus compras a futuro. Ese dato también se evidencia en el último informe de ventas minoristas de CAME, que fue de una suba del 17,1% interanual en diciembre y de 4,2% contra noviembre. Con su alta aprobación, Milei va llevando a La Libertad Avanza a las elecciones legislativas con buenas chances. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 0,9% el viernes. Fue una jornada más verde que roja para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 4,3% para BBVA y caídas de hasta 2,8% para Globant. Los bonos Ley Nueva York cerraron en rojos de hasta 1,5%, el dólar blue va a abrir cerca de los 1.225 pesos, el MEP en 1.162 y el contado con liqui en 1.199. El Banco Central, por su parte, compró el viernes 167 millones de dólares, mientras que el riesgo país va a abrir cerca de los 580 puntos. La fija. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días, inversores, vamos a hablar de bonos. Seguramente muchos de ustedes habrán recibido la semana pasada el pago correspondiente a renta y en algunos casos amortización de la deuda argentina hard dollar, ya que el Estado Nacional pagó vencimientos por un total de 4.400 millones de dólares. Veremos en los próximos días si buena parte de ese dinero vuelve a reinvertirse en instrumentos soberanos y eso ayuda a bajar aún más el riesgo país, que arranca esta semana en 580 puntos. Por las estimaciones que estuve viendo, alrededor de 1.000 millones de dólares los habrían cobrado organismos del propio Estado, lo cual le daría un piso a esa reinversión. Respecto a este tema, un informe reciente de Portfolio Personal Inversiones, más conocido como PPI, destaca que en la semana post cobro de la renta y amortización de julio de 2024, la deuda soberana exhibió retornos de entre 2,4 y 3,8%, y eso que era un momento en el que el humor local y global era poco alentador. También hay que decir que en los últimos días hábiles la renta fija global está atravesando algún tambaleo. El bono a 10 años de los Estados Unidos cerró el viernes pasado con una tasa muy cercana a 4,8%, mientras que el bono a 30 años cerró rozando el 5%. El desplome en el precio de los bonos estadounidenses y la consecuente suba de los rendimientos se habría debido a que el mercado laboral creció en diciembre al ritmo más alto en 9 meses. En ese sentido, Bank of America, o BOFA, publicó un informe el viernes pasado asegurando, y abro comillas, la inflación sigue por encima del objetivo, con riesgos al alza. Después de un informe de empleo de diciembre muy sólido, creemos que el ciclo de recortes de tasas de la Fed ha terminado. De hecho, advierte BOFA, y vuelvo a abrir comillas, la conversación debería girar hacia aumentos de tasa que podrían estar sobre la mesa si el índice de inflación PCE subyacente interanual supera el 3% y las expectativas de inflación se desanclan. Siguiendo con el plano internacional, en lo que va de enero tuvimos a dos países de la región saliendo a emitir deuda por primera vez en el año. Por un lado, México colocó un total de 8.500 millones de dólares a plazos de 5, 12 y 20 años. El bono a 5 años fue por un monto de 2.000 millones de dólares y pagará un cupón de 6%. La emisión a 12 años fue por 4.000 millones de dólares y pagará un cupón de 6,875, y el bono a 20 años es por 2.500 millones de dólares y pagará un cupón de 7,375. Para que tomemos de referencia, el riesgo país mexicano es de 309 puntos. Y dije que habían sido dos los países que salieron al mercado. El otro fue Chile, que emitió un bono en euros por 1.700 millones de euros a una tasa de 3,806 con un plazo a 7 años, y también un bono en dólares por 1.600 millones de dólares a una tasa de 5,739% con un plazo a 12 años. El riesgo país de Chile es de 120
22 puntos. Hace algunos días, Bloomberg había publicado un artículo señalando que en 2024 las emisiones de bonos soberanos y corporativos de América Latina en mercados internacionales había alcanzado los 127.000 millones de dólares, lo que significaba un aumento de 42% respecto de 2023. Según la nota periodística, este número elevado había estado empujado por emisiones récord de bonos gubernamentales, pero también por una gran cantidad de prestatarios primerizos y por un repunte de las transacciones corporativas en Argentina. Sin embargo, la misma nota aclara que 2025 será un año más difícil para emisiones latinoamericanas por un contexto internacional algo más áspero. Hecha esta introducción, ahora vamos a hablar con un experto de mercado, como nos gusta hacer en esta columna. En este caso estamos en contacto con Adrián Yardebuller, quien es economista jefe y estratega de Facimex Valores. Adrián, bienvenido a La Fija, es un lujo poder tenerte como entrevistado. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buen día, ¿cómo estás? Un saludo a todos los que están escuchando del otro lado. Dado que estamos en un año electoral, arranco preguntándote lo siguiente. ¿Para vos 2025 va a ser un año en el cual los inversores tengan la mirada más puesta en lo económico o va a ser todo un trade político? Durante 2024 el gobierno implementó muy exitosamente su programa y obviamente el mercado en 2025 va a estar atento a que se mantengan las anclas que tiene el programa, pero básicamente diría que va a haber dos dinámicas centrales. En la primera parte del año, si querés podemos decir hasta abril, mayo, el mercado va a estar muy atento, creo, a la economía real y en particular todos los indicadores sociales y los indicadores vinculados a la economía que tienen incidencia sobre el voto, ¿no? Creo que ahí la gran pregunta es ¿cuánto de la mejora que estuvimos viendo en 2024 en términos de reducción de los desequilibrios macro va a llegar a la calle y se va a transformar en una mejora de los indicadores que inciden sobre el voto? Si uno mira la segunda mitad del año pasado, tuvimos ya claras mejoras en este frente, pero el mercado va a querer tomar el pulso de cómo puede traducirse todo esto en aumento concreto de la aprobación de la gestión, de la confianza en el gobierno en general y bueno, de la imagen presidencial y alguna otra figura que pueda ir presentando el gobierno a lo largo de este año. Así que diría que la primera parte del año va a estar principalmente marcada por esa dinámica y después probablemente eso dé lugar a una segunda parte del año, tal vez puede ser a partir de mayo, donde ya el mercado esté mirando más decididamente el escenario político. Tal vez podemos pensar esa segunda parte del año como dividida en dos etapas, ¿no? Una primera etapa más temprana, donde tal vez la incertidumbre o la atención de los inversores va a estar centrada en torno a cómo se va a configurar el escenario electoral, principalmente cuántas oposiciones vamos a tener, ¿no? Si el PRO y la Libertad Avanza van a ir a combatir en una elección o van a ir unidos, bueno, qué es lo que va a pasar en ese sentido. Creo que la primera parte de esa segunda etapa va a estar marcada por ese tipo de interrogantes y ya sí más adelante y más a medida que nos acerquemos a la elección, tal vez el mercado va a estar más atento a tratar de ver, bueno, cuál va a ser el apoyo electoral que va a tener el oficialismo y sobre todo los resultados, ¿no? Al final del día lo que vamos a querer ver es si este modelo puede ganar elecciones. Así que diría que en resumen, primero en la primera parte del año vamos a estar mirando la evolución de variables que son relevantes para la sociedad y la definición del voto. Y ya más adelante vamos a empezar a poner decididamente el foco en el escenario político, siempre recordando también que esta es una elección de medio término y que por ende los resultados, digamos, no van a ser determinantes del resto de la gestión, si bien van a ser importantes. Yendo ahora a la curva en pesos, ¿cómo pensarías hoy una estrategia para quien necesita administración de liquidez y cómo una estrategia para un retorno total en pesos? Para una estrategia de administración de liquidez, creo que la clave es tener en cuenta dónde están las expectativas de inflación del mercado o cuáles son los niveles de inflación implícita en las distintas curvas de pesos. Hasta el viernes el mercado estaba operando con una inflación implícita para diciembre que estaba por debajo de todas las mediciones privadas de inflación que nosotros vimos, así que diría que en ese sentido venía optimista. Si uno miraba un poquito más para adelante el sendero de desinflación que estaba en los precios, también el mercado estaba descontando que la inflación va a caer inmediatamente al nuevo ritmo inducido por el crawling peg una vez que el Banco Central lo desacelere, así que en general se podría decir que el mercado está operando con supuestos de inflación que son algo optimistas. Por ende me parece que en estrategias de administración de liquidez no hay que excederse tampoco en la exposición al LECAP. Me parece que de corto plazo tal vez lo más prudente es combinar las dos LECAP más cortas con lo que puede ser por ejemplo el Bonser de febrero y el Bonser de marzo, por lo menos hasta que salga el dato de inflación de diciembre y las curvas se puedan reacomodar un poco. Y después respecto de una estrategia de retorno total en pesos, bueno, ahí diría que hoy
principalmente la exposición tiene que estar en SER. De nuevo, es algo más bien táctico hasta que se conozca el dato de inflación de diciembre, pero por ahora, teniendo en cuenta que el mercado está operando con supuestos de inflación algo optimistas, me parece que el sesgo tiene que estar principalmente en SER. Nosotros donde más valor estamos viendo ahora es en el tramo medio SER, en todo lo que es vencimientos del segundo semestre de este año y primer semestre del año que viene, que es un tramo donde la curva quedó sobrecastigada, pero también tenemos presente que es un momento donde gradualmente, de a poquito, se puede ir sumando algo más de duration en SER, pensando en que estamos en una época en la cual va a empezar estacionalmente a bajar la demanda de dinero y eso va a hacer que haya un poco un aumento de liquidez que pueda deprimir las tasas de interés reales. La verdad que de momento poco le cap en esta cartera de retorno total, pensando en que se tiene que reacomodar un poco la curva tras el dato de inflación de diciembre y muy poco dólar link, porque estamos en un contexto en el cual el Banco Central está a punto de desacelerar el crawling peg y la verdad que estamos viendo una dinámica de intervención cambiaria del Banco Central que es impresionante, con lo cual no hay mucho sentido en buscar cobertura de una estrategia cambiaria que pueda descarrilarse, porque eso no es algo que estemos viendo con una probabilidad de ocurrencia suficientemente alta como para que amerite tener exposición a dólar link. Así que, resumiendo un poco, en una estrategia de retorno total me parece que el sesgo tiene que estar tácticamente muy sesgado hacia SER. Por lo que me decís, entiendo que una desaceleración del crawling peg no obligaría a cambiar la estrategia. Me gustaría también saber si como inversor te preocupa el supuesto atraso cambiario que marcan algunos economistas. Me parece que lo importante para pensar en este tipo de cuestiones es más que nada la sostenibilidad de la estrategia cambiaria. La desaceleración del crawling peg al 1% no modifica nuestra estrategia, básicamente porque el programa sigue siendo consistente. Ahí la consistencia entre la política monetaria y la política cambiaria, digamos, está dada por tener un crawling peg, digamos, una tasa de devaluación que sea mayor o igual que la tasa de expansión monetaria. Eso es algo que se estuvo cumpliendo durante todo 2024 y se va a seguir cumpliendo a pesar de que el crawling peg desacelere al 1% mensual. Así que no es que se está generando algo insostenible. De hecho, si hubiera sido de esa manera, no hubiéramos visto a la inflación converger hacia el ritmo de inflación inducido por el programa, que es el crawling peg más la inflación internacional. Así que diría que tras esta nueva desaceleración del crawling peg, la inflación va a volver a converger al nuevo ritmo de inflación inducido por el programa, que ahora va a estar más cerca de 1,3, 1,5% según la inflación internacional. Obviamente la segunda parte de la pregunta del atraso cambiario supuesto, digamos, obviamente la apreciación cambiaria es un factor a monitorear, pero acá hay que tener en cuenta que hay una estrategia para dar respuesta a esto, y la estrategia del equipo económico básicamente es aprovechar el tiempo que te dan los flujos de inversión, ¿sí? Porque estamos teniendo un programa que alienta mucho la inversión y eso genera ingresos de capitales que generan oferta, digamos, en el mercado cambiario. Entonces la estrategia del gobierno es usar el tiempo que te dan esos flujos de inversión para ir bajando impuestos. Y creo que este año vamos a tener novedades en ese sentido, sobre todo ligado a lo que son retenciones a las exportaciones, probablemente ligadas a la soja particularmente. Entonces acá un poco la clave pasa por ver dos cuestiones. Por un lado, cuánto duran estos flujos de inversión. Y si uno mira otras experiencias de Argentina, de programas comparables a este, los flujos de inversión pueden durar mucho tiempo. O sea que en ese sentido la estrategia del gobierno, digamos, puede tener bastante tiempo para implementarse. Y por otro lado, a qué velocidad avanza la baja de impuestos, que esa es la gran clave, ver a qué punto, a qué velocidad puede el equipo económico avanzar con una baja de impuestos que en algún sentido amortigüe el impacto de la apreciación cambiaria sobre la competitividad. Creo que ahí también puede haber avances más rápidos de lo que la mayoría cree. Yendo ahora a la parte hard dollar, te pregunto, ahora que los bonos argentinos empiezan a comportarse como bonos propiamente, ¿crees que dejan de tener atractivo para inversores agresivos? En este sentido, me parece que es muy importante sacarnos el chip de que la renta fija puede tener retornos de renta variable. Esto es algo que vimos en los últimos años de Argentina, pero que no se va a volver a repetir en condiciones normales. Obviamente, si uno mira los bonos, sobre todo los largos, todavía hay mucho upside porque pueden tener una gran apreciación de capital todavía. Nosotros, de hecho, esperamos que esto ocurra. Esperamos que el riesgo país siga convergiendo, que Argentina ya pueda acceder al mercado para refinanciar los vencimientos de capital de julio, y probablemente, si todo marcha bien, nos estamos imaginando que a fin de año la deuda de Argentina pueda rendir menos que Brasil o similar. Entonces, en ese tipo de escenarios, los bonos largos pueden tener subas mayores al 20%, 20, 22% solamente por la apreciación de capital, sin tener en cuenta el paso del tiempo y los cobros de cupones intermedios, que para un bono es muchísimo, ¿sí? A nivel internacional hay pocos países que pueden ofrecer perspectivas de retorno como estas, pero no es renta variable. Hay que
que sacarse ese chip y hay que olvidarse de que la renta fija pueda tener retornos de renta variable. Sí, tener en cuenta también que los bonos argentinos siguen siendo una apuesta o digamos un tipo de activo que es para inversores agresivos, digamos, ¿no? Si bien es renta fija, es para inversores agresivos. Adrián, ustedes suelen mirar mucho a las provincias. ¿Cómo te parece que atravesaron el 2024 frente a los recortes del Estado federal? Y además te pregunto si encontrás algún atractivo en la curva subsoberana. En general la reacción fue positiva. Obviamente había algunas provincias que tenían bastante más margen de maniobra que otras y pudieron sortear el escenario muy cómodamente, pero en general diría que la reacción fue positiva. La mayoría de las provincias reaccionó recortando los gastos para compensar la pérdida de ingresos que tuvieron, no solo por los recortes de giros discrecionales de la nación, sino también por el efecto de la caída de la actividad económica. Pero diría que sí, que vimos números fiscales que siguieron mejorando, incluso cuando el contexto fue más desafiante, y vimos provincias que tuvieron en general, ¿no?, un comportamiento fiscal muy prudente, reaccionando a la pérdida de ingresos con bajas de gastos en vez de tratar de compensar solamente las cosas subiendo más los impuestos. Y bueno, gracias al esfuerzo fiscal que hicieron en los últimos años las provincias, porque no es este el único momento en que están mostrando buenos números, sino que ya hace, diría, algunos años que vienen mostrando números bastante mejores que en otras épocas. Hoy estamos viendo muchas provincias que tienen posiciones financieras bastante sólidas, márgenes operativos muy altos. Diría, la mayoría de las provincias que nosotros cubrimos están con márgenes operativos mayores al 10%, muchas mayores al 15% y algunas entre 25 y 30%, o sea, niveles que son altísimos. La mayoría tiene también superávit primario, niveles muy muy altos de liquidez, así que pronto las provincias, digamos, de mejor calidad crediticia van a estar volviendo al mercado, no tengo dudas. Y en términos de estrategia seguimos viendo atractivos, sobre todo en provinciales como por ejemplo Santa Fe 2027 o Córdoba 2027, creo que siguen siendo alternativas de inversión muy atractivas para lo que son carteras de renta fija en dólares, ¿no? Una pequeña aclaración para los oyentes sobre estos últimos bonos que menciona Adrián, es que estos bonos están pensados para inversores grandes, ya que se requiere una cantidad importante de nominales mínimos para ingresar. Perdón la digresión, te hago la última, Adrián. ¿Crees que 2025 puede ser un año atractivo para la renta fija estadounidense o con la presión que pueden sufrir los Treasury prefieren mirarla de afuera? Bueno, a ver, antes que nada déjame aclarar que no soy un experto en economía norteamericana. Obviamente voy a dar mi opinión informada, pero no estoy, digamos, todo el día estudiando la economía norteamericana, por así decirlo. Sí diría que es un punto de entrada que parece interesante, porque la inflación en Estados Unidos está algo por encima de la meta, pero no está tan lejos de la meta que tiene la Fed. Si uno mira los últimos datos, la inflación interanual está en zona de 2,7% y se espera que este año pueda seguir bajando más lentamente que en los últimos años, pero tal vez ubicarse en torno al 2,5% o en el rango entre 2 y 2,5%, podemos decir, con lo cual en este escenario y con una economía que sigue creciendo a buen ritmo pero tampoco parece estar recalentada, cuesta pensar que la Fed busque tasas reales mucho más altas que las actuales, que la verdad que ya son bastante altas. Si uno mira por ejemplo tasas de largo plazo, en términos reales estamos hablando de que estamos por encima de niveles de 2%, que bueno, nada, para una economía desarrollada y mirando un poco la historia reciente de Estados Unidos, son relativamente altas, o por lo menos cuesta pensar en que haya argumentos para que la Fed, partiendo de estos niveles de tasas reales, tenga que buscar tasas reales mucho más altas que las actuales. Y al mismo tiempo me parece que la política fiscal va a ser menos expansiva que lo que se dijo en campaña, así que podríamos ir a un escenario donde hay algo menos de presión sobre las tasas reales, tanto por el lado de la política fiscal como la política monetaria, y al mismo tiempo la inflación sigue desacelerando, tal vez de forma gradual, pero desacelerando, y por ende se configura un escenario donde las tasas de interés nominales pueden tener cierto recorrido a la baja. Así que me parece que puede ser un punto de entrada interesante. Muchísimas gracias, Adrián, por estar hoy en La Fija. Antes de irme, dejo algunos comentarios de los últimos días. El miércoles pasado, la calificadora de riesgo Moody's elevó el techo de la calificación de deuda en moneda local de Argentina de CAA1 a B3 y en moneda extranjera de CAA3 a CAA1. Esto no implica una recalificación per se, pero sí anticipa hacia dónde puede moverse la nota crediticia en el mediano plazo. Hay que aclarar que aún llegando a esos valores, la deuda argentina todavía estaría lejos de alcanzar el grado de inversión, al menos en lo que a escalones en la calificación de Moody's refiere. Por otro lado, Fitch Ratings sacó a la empresa argentina CLISA de la categoría de default y lo calificó como CCC. La mejora es consecuencia de la finalización exitosa de la solicitud de consentimiento para modificar los términos y condiciones de sus bonos
bonos senior garantizados con vencimiento en 2027. Otro temita que quería comentar es que durante la última semana YPF colocó deuda en el mercado internacional por $1.100 millones y los inversores le ofertaron $1.988 millones. Es una ON con vencimiento 2034 con cupón de 8,25% y un precio de emisión de 98,561%, que equivale a una TIR de 8,7%. Con este resultado, la petrolera está en condiciones de despejar parte importante de los $1.682 millones que vencen durante 2025. Durante 2024, entre canjes y colocaciones nuevas, los emisores corporativos argentinos habían emitido $6.092 millones en el mercado internacional. Veremos cómo les va este año. Estimados oyentes, ahora sí me despido, no sin antes desearles una buena semana y desear también que empiece a llover un poco para que no se complique la cosa. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que le dijo el viernes el economista Juan Carlos de Pablo al diario Perfil. La pérdida de poder adquisitivo del dólar con respecto al peso es un hecho. Esto es un hecho que tiene consecuencias. Para algunos es una gran cosa y para los tipos que tienen una fábrica acá se les complica la vida. Estamos delante de un fenómeno cuya cuantía no se puede saber, pero es un fenómeno de aumento de exportaciones con aportes de nuevos sectores como vaca muerta. Por el lado de la competitividad de las exportaciones, por lo menos, de Pablo no parece ver un problema, mientras que sí para el sector industrial. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.